la región de Kivu, en el Congo. Se lanzan flores desde un avión sobre Kindu, donde en 1961 13 aviadores italianos fueron asesinados. En esa ocasión se habló del coronel Pacasa como el principal responsable. Ese nombre reapareció en las crónicas recientes, recordando a muchos italianos el luto de hace 2 años. ¿Recuerdan lo que pasó en Kindu el 16 de noviembre de 1961? Sergio Savoli, enviado de la radio-televisión italiana, documentó lo ocurrido en un reportaje breve y directo. Algunos episodios históricos son extremadamente oscuros, sombríos. A veces son culpablemente olvidados. No por los historiadores, por supuesto, no estamos diciendo eso. Son olvidados por la memoria colectiva, lo cual es mucho peor. Porque no tiene sentido hacer labor de divulgación, incluso la que hacemos nosotros, en dentro de la historia. Si nadie luego recuerda, si nadie transmite y si nadie aprende lecciones del pasado, ¿qué sentido tiene querer contar la historia? Si luego lo que decimos se olvida, no se le presta atención, no se reflexiona, no se aprende, es algo que de vez en cuando nosotros los divulgadores nos preguntamos. ¿Tiene sentido? Si les hablo de masacres, claramente podrían pensar en Sant'Anna di Stazzema, en Marzabotto, las clásicas masacres del periodo de guerra. Si luego les hablo de masacres, incluso, piensan de inmediato en la masacre de Bolonia, en la masacre de Piazza Fontana, las masacres, justamente, del periodo de los años de plomo. Pero si les digo matanza o masacre de Kindu, ¿cuántos de ustedes saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos conocen la historia de la matanza de Kindu? ¿Cuántos saben dónde está Kindu y qué sucedió ahí en noviembre de 1961? Ok, imagino que hay varios de ustedes con la ceja levantada y pocos con el dedo levantado para decir sí, yo la sé. No es un concurso de televisión, es divulgación histórica. Hablemos de la masacre de Kindu. En esta casita, lista para fiesta, ocurrió el primer acto de la tragedia. Ahora es el mayor Daud quien habla. Éramos 24 personas, 13 italianos, 10 hombres los míos y Dios. A las 16:15 llegó un grupo de 80 congoleños. Nos encerramos y, tras recoger rápido los documentos, derribaron la puerta. Nadie tenía armas, salvo un oficial. Todos fuimos golpeados y me mantenían contra la pared con una bayoneta en la garganta. Un italiano, creo. El médico escapó por la ventana y su tragedia terminó enseguida. Aquí estaba la mesa del comedor. A las 16:30 llegaron 300 congoleños y el coronel Pacase. Decía que no eran espías de Chombe y mostraba los uniformes, adornos, el distintivo de la Organización de las Naciones Unidas e identificaciones. Golpearon con la culata del fusil. En el suelo persisten las huellas de esa violencia. A las 16:50 se los llevaron, pero... Debemos retroceder mucho en el tiempo para hablar de ello. Kindu está en el Congo, lo que durante mucho tiempo se llamó Zaire. Está en el corazón de la llamada África Negra. Es una pequeña ciudad, y en 1961 se encuentra en medio de una guerra civil. Una guerra civil que tiene raíces muy antiguas. El Congo durante mucho tiempo fue una colonia belga. Bajo el dominio de Leopoldo, rey de Bélgica, se había convertido en un infierno en la tierra. ¿Por qué el Congo? Riquísimo en recursos naturales, como caucho, goma, diamantes, uranio y otros materiales valiosos, se había convertido en un dominio personal del rey de Bélgica, quien lo había explotado hasta el máximo posible, reduciendo a la población local a la esclavitud, que murió por decenas y cientos de miles para satisfacer la codicia del monarca. Con el paso del tiempo y con las reformas, la colonia se convirtió en algo diferente, algo más humano, hasta el punto de que familias belgas enteras decidieron mudarse allí, estableciendo su propio negocio. Unos en industria, otros en comercio o agricultura, plantaciones. Pero en 1960, el Congo reclama y finalmente obtiene la independencia. 1960 es, de hecho, un periodo maduro para las declaraciones de independencia. 2 años después llegará la de Argelia. Mientras tanto, varios estados, que ya formaban parte de dominaciones europeas, han obtenido la independencia de diversas maneras. La India y Pakistán, de manera no violenta. Vietnam, con una verdadera guerra contra Francia. Y el Congo obtiene la independencia impulsado por movimientos de opinión anticolonialistas. Y también gracias a la labor de 2 políticos. Estos 2 políticos son Joseph Kasavubu y Patrice Lumumba, 2 políticos que podríamos considerar casi opuestos. Kasavubu está educado a la occidental, diríamos hoy,
un moderado fuertemente ligado a los intereses europeos. Lumumba, en cambio, quien estudió en la Universidad de Moscú, tenía una clara orientación socialista, con una fuerte vena polémica hacia los europeos en general y hacia los belgas en particular, a quienes consideraba los hambrientos y masacradores de su pueblo. Para ponerlos de acuerdo, solo sirve la causa de la independencia, una causa que ambos defienden, aunque de manera diferente, y que al final los ve unidos. Uno, Kasavubu, como presidente de la naciente República del Congo, y el otro, Lumumba, como primer ministro. Claro, no es sencillo para Bélgica separarse de su histórica colonia. No lo es, no solo por la fuerte presencia de civiles europeos, sino sobre todo porque el Congo, como ya dijimos, es muy rico, y el Congo depende fuertemente de la presencia belga. La administración pública está completamente en manos de los belgas, y el ejército, el Armée Nationale Congolaise, nació convirtiendo el Armée Homme de Fama Bambina. El hombre del Congo no lo hace por cuanto brato, siguiendo los Strassi. Política, Sweet Screen, anuncio de servicio público Tinex. Lo dejo aquí porque está explotando. Ese chico le devuelve el sable y se va gritando, loco de alegría, antes de ser arrestado y luego asesinado. Esa es la señal de las muchas contradicciones que se gestan dentro del Congo. Contradicciones que explotan en las semanas siguientes a la independencia, porque Kasavubu y Lumumba simplemente no se llevan bien. Kasavubu quisiera destituir a Lumumba, quien por su parte insiste en que todos los blancos sean expulsados del país. En ese momento se ve claramente que las tensiones son fuertes, pero no es suficiente. Hay un tercer líder, un líder emergente. Se llama Moise Chambé y es katangués, originario del Katanga en el sur del país, la región más rica en recursos mineros. Chambé declara la independencia de Katanga, pero no de forma totalmente autónoma o espontánea. Lo hace porque recibe apoyo financiero de la Unión Minière, multinacional belga, interesada en aprovecharse. El Katanga controla la región minera, porque en Katanga se extraen diamantes y uranio, elementos muy valiosos. Contra la secesión de Katanga se mueve el resto del Congo, que sin embargo en cuestión de semanas se divide en dos. ¿Por qué? ¿Por qué? El nuevo jefe del ejército, Joseph Désiré Mobutu, el futuro Mobutu, Sese Seko asume el control con un golpe de estado incruento. Mantiene a Kasavubu en la presidencia, pero básicamente sin poderes. Arresta a Lumumba y a su vicepresidente Gizenga. En ese momento empieza otra secesión en el este, con capital en Stanleyville. Al intentar huir a Stanleyville, Lumumba es capturado otra vez, asesinado en Katanga junto a 2 ministros por gendarmes katangueses. La guerra civil es tan fuerte, tan violenta, que llama la atención de la Organización de las Naciones Unidas, que envía un contingente que al final contará con casi 20.000 hombres. Muchos, considerando que el 19.000 hombres, y que una buena parte de la Asamblea Nacional congoleña se pasó al lado de Gizenga cuando proclamó la independencia. El Congo es un desastre, te lo digo, es un desastre. Tanto que a la zona también llega el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld. También porque Chombe, con todo el dinero que le llega de la venta de diamantes y el apoyo de la Unión Minière, ha contratado mercenarios europeos y sudafricanos. Llegan a la zona contratados para combatir, siendo muy feroces y eficientes. Dag Hammarskjöld lo intenta, trata de lograr la paz, pero no lo consigue. También porque alguien hace que su avión se estrelle. Claro, los resultados de la comisión de investigación sobre la tragedia aérea de Dag Hammarskjöld nunca llegaron a una conclusión definitiva, que demuestre que no se trató de una falla, sino más bien de un error del piloto. El hecho es que su avión se estrella en la selva, matando a todos los ocupantes. Sin embargo, aún persiste la sospecha de que la aeronave fue saboteada o derribada desde tierra. En este contexto, un contexto de enorme confusión. Hay 2 aviones italianos, 2 Fairchild C-100, 19 de la 46ª Aerobrigada. Tienen una tripulación italiana, 13 entre oficiales y aviadores, y están encargados de llevar suministros a la pequeña guarnición malaya que se encuentra en Chombe Kindu, en el corazón del Congo. Bajo el control nominal de las tropas rebeldes de Stanleyville, las de Gizenga no son misiones sencillas.
También porque la única fuerza aérea en la zona, fuerza aérea de combate, es la de Katanga. Aunque en realidad no realiza incursiones de bombardeo demasiado lejos de sus propias bases, Kindu, por lo tanto, está a salvo de intentos de los katangueses. Sin embargo, a inicios de noviembre de 1961 circulan rumores alarmantes. Nunca se sabrá quién los difundió. Circulan rumores de que, en cuestión de pocos días, debería desembarcar en Kindu un comando de paracaidistas. Los mercenarios de Chombe. Los temidos y terribles Les Affreux, que provocan pánico solo con mencionarlos entre las tropas de Gizenga. ¿Quién difundió ese rumor? ¿Y por qué no es cierto? En primer lugar, Chombe no tiene paracaidistas. En segundo lugar, no tiene aviones de transporte para enviarlos tan lejos. Y además, ¿por qué desde Katanga debería moverse un comando de paracaidistas para ir a tomar Kindu, que está muy lejos de la línea de suministro? Nadie lo piensa, nadie usa la lógica, solo hay mucho miedo y mucha rabia. Kindu hierve de rabia. Y cuando, el 12 de noviembre de 1961, esos dos aviones de transporte despegaron la noche anterior, llegan a Kindu, la situación es explosiva. Y aún peor porque, al no obtener de inmediato la autorización para aterrizar, los dos aviones dan un par de vueltas sobre el aeropuerto. Esas maniobras ponen en alerta a la guarnición congoleña local. Son ellos, esos 2000 soldados leales a Gizenga, que ven estos aviones y piensan: estos son los paracaidistas, de los que nos dijeron que llegarían, están llegando, vienen aquí para matarnos. Hay quienes dicen que los congoleños están borrachos, o al menos incitados por alguien. Nunca se encontrarán pruebas de todo eso. Lo que es seguro es que a bordo de esos aviones no hay armas. Los 13 italianos a bordo, comandados por el mayor Parmegiani, están desarmados, son inofensivos. A bordo solo llevan comida y medicinas. El objetivo es aterrizar, descargar los aviones, comer algo y volver a partir. A las 14 horas, los aviones aterrizan y las tripulaciones se dirigen hacia una casita al borde de la pista, que sirve como refugio y para la misa. En el primer piso de la casita se ha establecido oficialmente la misa. Están ahí comiendo, en compañía de algunos oficiales malasios, cuando en la casita irrumpen 200 soldados congoleños armados hasta los dientes. Piden que les entreguen a los blancos. De hecho, los únicos blancos ahí son esos 13 italianos. El oficial al mando de los malasios, el mayor Mod, se opone. Dice que esos son italianos. No han hecho nada. Son tropas de la Organización de las Naciones Unidas. Están ahí solo para llevar víveres y medicinas. No están armados. No son paracaidistas. No hay ninguna amenaza. Nada es creído. Los congoleños quieren a los blancos. Quieren atraparlos y quieren encerrarlos en prisión. Tienen las armas en la mano. Uno de los italianos, el teniente médico Francesco Paolo Remotti, entra en pánico. Se lanza por una ventana. Cae al suelo. Pero ni siquiera tiene tiempo de escapar, porque los congoleños se le echan encima de inmediato y a golpes de culata de fusil lo matan. Los 12 italianos sobrevivientes recogen el cuerpo de Remotti y alrededor de las 16:50 son obligados por los soldados congoleños a reunirse en la prisión local. Remotti ni siquiera es enterrado al principio, simplemente lo envuelven en unas cobijas. Su cuerpo permanece ahí, en una celda, durante todo un día. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas, a través del mayor Maud, intenta averiguar cómo actuar. Si es necesario tomar una acción de fuerza. No, porque la guarnición malaya es muy pequeña y no podría oponerse contra 2000 hombres armados, completamente preparado. Maud intenta hablar con el coronel Pakasa, comandante de la guarnición local congoleña, pero él se mantiene inflexible. Para él, esos son mercenarios europeos. Poco importa que lleven los distintivos de la Organización de las Naciones Unidas, poco importa que no hablen flamenco, sino solo italiano y claramente francés. Para él, esos son mercenarios, y como mercenarios deben ser tratados. Maud intenta hablar con sus superiores de la Organización de las Naciones Unidas. Al aeropuerto también llega el general Lundula. Junto con otros funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, le explican la situación. El general trata de entender cómo actuar, pero da la impresión de que el coronel Pakasa y sus oficiales han perdido el contacto con la tropa. La tropa está fuera de control y decidió que esos son mercenarios que deben morir. Mientras siguen las negociaciones, los soldados rasos son quienes entran a la prisión. Abren las celdas,
empuñan metralletas y perpetran la masacre. Así mueren 12 italianos. La masacre de Kindú aparece en periódicos italianos días después y de forma fragmentada. Algunos mencionan violencia, mutilaciones y torturas. Alguien escribe soldadesca congoleña. Otros dicen que los soldados estaban drogados. Alguien escribe que quizá el problema era que los aviones italianos no tenían las marcas correctas. Las noticias son fragmentadas. 1961. No es como hoy, en que el mundo es global y con poco se pueden obtener las noticias con simples búsquedas en Internet o de otra manera. Se necesita un poco de tiempo para esclarecer completamente el exilio. Se necesita un poco de tiempo para encontrar la fosa en la que fueron enterrados los italianos. Los 12 masacrados en la prisión y el teniente médico que había sido asesinado a culatazos de fusil anteriormente. El hallazgo de la fosa común, al menos, descarta mutilaciones u otras hipótesis espeluznantes. Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas no actuó. Temía que pudiera haber una represalia contra estos aviadores. Pensaba que todavía estaban vivos y prisioneros. Los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas no sabían que en realidad esos 13 desafortunados ya estaban muertos. Quien informaría a las familias sería el encargado de la prisión, que también se había encargado del entierro provisional de los cadáveres, para evitar que pudieran ser objeto de rituales macabros después de la muerte. El encargado había contactado a 2 italianos que estaban en Kindú, y ellos luego se movilizaron con la Cruz Roja. Se necesitarán 3 meses para que la Organización de las Naciones Unidas pueda regresar a Kindú a recuperar los cadáveres de los italianos, exhumar los restos y enviarlos a Italia. Un periodo muy largo, un periodo en el que se seguirá combatiendo en el Congo. Faltará mucho para un verdadero alto al fuego, la rendición de Gizenga y la huida al extranjero de Shombe. Hasta entonces, sin embargo, se seguirá hablando de una masacre inexplicable. Todavía hoy nos preguntamos por qué los italianos debían pagar en Kindú. ¿Qué intereses había en juego? ¿Por qué acusarlos de paracaidistas belgas para Shombe? Aún hoy no logramos dar una respuesta completa. Solo hay hipótesis. Una de ellas es que, en el fondo, los italianos resultaban molestos, como todas las demás tropas de la Organización de las Naciones Unidas, con la diferencia de que, mientras las demás tropas provenían de países excolonizados, y por lo tanto, tenían un mínimo de sensibilidad hacia el Congo. Los italianos eran blancos, europeos, no eran eritreos, no eran etíopes, no eran malienses, no eran malayos. Así que eran sacrificables en un juego mucho más grande que ellos. Eso es lo que todavía hoy duele bastante, especialmente sobre la masacre de Kindú, que unos soldados allí, desarmados y en misiones de paz, llegaron solo para llevar alivio a la población, para llevar comida, agua, medicinas. Tuvieron que pagar con su vida el precio de una guerra civil tan trágica y tan dolorosa. Una guerra civil que luego se prolongaría por mucho tiempo más. Consideremos la revuelta de los Simba, el golpe definitivo de Mobutu y ambas revueltas. La de 1966 de los katangueses. Y la de 1967 de los mercenarios, ya mencionada antes. Son estas las grandes tragedias que a veces nos hacen olvidar todo lo que ha sucedido. ¿Por qué? Si estamos cerca del aniversario de la masacre de Kindú, nadie parece recordarla ya. Quizás signifique que, más allá de la emoción que sintió la opinión pública en esos días, más allá de la indignación, más allá de todo lo que se experimentó en ese momento, entonces quizá hemos perdido la memoria, quizá también hemos perdido un poco de nuestra humanidad, y seguramente hemos perdido bastante. Del sentido práctico de la historia y de su importancia en nuestra educación cívica cotidiana. ¿Recuerdan lo ocurrido en Kindú el 16 de noviembre de 1961? Sergio Savoli, enviado de la radio-televisión italiana, documentó lo ocurrido en un reportaje breve y crudo. Aquí, en esta casita que parece lista para recibir una fiesta, se dio el primer acto de la tragedia. Ahora es el mayor Daud quien habla. Éramos 24 personas, 13 italianos, 10 hombres los míos y yo. Algunos estaban en la terraza, los demás dentro. Esta ventana estaba abierta. Por aquí, uno de nosotros intentará escapar. A las 16:15 llegó un grupo de 80 congoleños. Nos encerramos y tras recoger los documentos derribaron la puerta.
Nadie tenía armas, excepto uno de mis oficiales. Todos fueron golpeados. A mí me mantenían contra la pared con una bayoneta en la garganta. Un italiano, creo. El médico escapó por la ventana y así terminó su tragedia de inmediato. Aquí estaba la mesa del comedor. A las 16:30 llegaron 300 congoleños. También estaba el coronel Pacase. Decía que no era espía de Siombe y mostraba los uniformes, galones, distintivo de la Organización de las Naciones Unidas e identificaciones. Me golpearon con la culata del fusil. Las marcas de esa violencia seguían en el suelo. A las 16:50 se los llevaron.